comenzar un juicio político contra el presidente Javier Milei? Esa es la pregunta que motivó este conversatorio que se desarrolló la semana pasada. Estuvieron varios referentes. Una de las que abrió este conversatorio fue la ex legisladora, ex embajadora en Gran Bretaña también, Alicia Castro, en Venezuela también. Y está en línea el doctor Eduardo Barcesar, lo decíamos, él es abogado constitucionalista, fue convencional constituyente también, y agradecemos muchísimo esta posibilidad de charlar un rato. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Buenas tardes, saludo para ustedes y la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Doctor, bueno, partimos de esta pregunta. ¿Hay causales para un juicio político? Creo que sí, y diría sobradamente, porque en tan poco tiempo se ha cometido un derrumbe económico, un derrumbe institucional de la mano de un gobierno desaprensivo que ha traspasado sus incumbencias constitucionales para apropiar las del Congreso de la Nación, y esto ha quebrado lo que es la piedra basal de la doctrina y sistema del Estado de Derecho, que es la división de poderes. Es decir, nunca un presidente se arrogó la atribución vía decreto de necesidad y urgencia, antes o después que se le incorporara a la Constitución Nacional, el volcar más de 330 artículos que derogan leyes, que modifican texto, que incorporan criterios normativos nuevos, etcétera, como lo hace este decreto 70/2023, que desgraciadamente pervive todavía porque resta su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Y bien ya colecta un rechazo, y con la expresa mención de que ese rechazo implica la declaración de nulidad absoluta e insanable, que la tiene recontra, diría, ganada en función de las cláusulas constitucionales que violenta. Lo cierto es que resta la aprobación en la Cámara de Diputados de este proyecto, que cuenta con media sanción del Senado. Y es importante dejar en claro que una cosa es nulificar, que es tal como viene la propuesta del Senado de la Nación, y otra es derogar, porque en el derecho se deroga aquello que es válido. Acá no había ni órgano competente ni procedimiento adecuado para este DNU. Recordemos que el 10 de abril el presidente anunció que iba a convocar a sesiones extraordinarias desde el día siguiente al Congreso de la Nación hasta el 1 de marzo, fecha de inicio de las sesiones ordinarias. Pero en lugar de eso, no convocó a sesiones extraordinarias, y al quinto día de su mandato se despolvó en conferencia transmitida por Canal Nacional todas las disposiciones, o por lo menos la parte más relevante de ellas, y después tuvimos conocimiento de que este engendro normativo no proviene de organismos regulares del Estado argentino, sino que fue tomado llave en mano, supongo, y supongo que el proveedor debe ser Tusenejer, y que se lo había encomendado Patricia Bullrich, que era candidata presidencial, y quebranta no solamente el texto de la Constitución, sino también la Ley de Procedimiento Administrativo, que obliga a que todas las normas del poder político administrador, es decir, del presidente, sus ministros y gabinetes respectivos, deben satisfacer primero el requisito de ser órgano competente y luego procedimiento adecuado, indicando qué oficinas tramitó este proyecto, cuáles eran los números de expediente, qué autoridad jurídica dictaminó
a su favor. De todo esto carece este decreto 70/2023, lo que hace que a las disposiciones constitucionales que imponen su nulidad absoluta e insanable se le suman las de la Ley de Procedimientos Administrativos vigente, que también sanciona estos desvíos de poder con la nulidad absoluta e insanable. Además, este estropicio normativo ingresa en 3 de las 4 materias que le están taxativamente prohibidas al Poder Ejecutivo para decretos de necesidad y urgencia, y que son la materia penal, que es penal y procesal penal, la materia tributaria, que es impuestos y el régimen de procedimientos en materia impositiva, ley de partidos políticos y ley electoral. Bueno, salvo la ley de partidos políticos, los otros 3 caen bajo la prohibición taxativa del texto constitucional. Ahí han ingresado como quien entra en tropilla y arremete contra lo que encuentre a su paso. Es una especie de topadora institucional. Claro. De manera que aguardo que debate que habrá mañana, llevar el convencimiento de que no se trata de derogar, porque derogar se deroga en el derecho lo que es válido. Lo que ha sido creado por fuera de autoridad y procedimientos previstos por la Constitución no se deroga, se declara su nulidad absoluta e insanable, y la competencia primera para esa declaración de nulidad la tiene el Congreso, y solamente si fallara o se demorara el Poder Judicial de la Nación. Y a esto creo que obedece el silencio que hasta acá guarda la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene en su poder acciones de amparo, de impugnación global, totalizadora de este decreto, y que a pesar de que la Constitución define al amparo como vía expedita y rápido, han pasado más de 100 días y todavía no ha dicho una palabra. Claro. De manera que uno puede entender que está esperando que el Congreso se pronuncie, pero mientras tanto, este decreto malhadado es el que está produciendo efectos deleterios en la vida económica cotidiana de los habitantes de esta nación argentina, porque allí está la habilitación para los tarifazos, para la suba de precios y servicios, alimentos, vivienda, medicamentos. Es un escándalo y un asco lo que se ha hecho enmarcado en este decreto inmundo que sacó el presidente, que es una tropelía institucional y que ya debió estar sepultado sin flores y sin lágrimas, ¿no? Se desprende un poco de lo que usted decía, doctor, que de alguna manera esto es un intento de modificar la Constitución por decreto, digamos, un hecho absolutamente inédito en nuestra historia. Por supuesto, esto es una autoridad que se cree supraconstitucional. Y prueba de ello es que cuando dijo, bueno, si no me lo aprueban, yo entonces convoco un plebiscito o un referéndum, y resulta que lo que está previsto en la Constitución es la consulta popular vinculante. Pero hay, entre los temas que están prohibidos para la consulta popular, está precisamente la reforma constitucional, que solo puede hacerse por la declaración de necesidad de la reforma por voto de 2/3 de los miembros de ambas cámaras del Congreso, y que será efectuada por una asamblea constituyente convocada al efecto. De manera que no invoca una en lo que hace a la institucionalidad. Claro. Se mezcla acá, es una especie de bomba molotov, donde hay un 50% de ignorancia y otro 50% de prepotencia institucional. Y esto, por supuesto, es inadmisible, o debiera ser inadmisible, para un país con la cultura jurídica que tiene la nación argentina, ¿no?
Doctor, pensaba un poco, usted decía el DNU, y recuerdo, lo charlábamos hace un ratito mientras esperábamos la nota, ya ese 20 de diciembre cuando se conoció este DNU, usted fue uno de los primeros constitucionalistas que salió a advertir y como a dar algunos tics de lo que se debería hacer ante lo que en ese momento habló de un golpe de Estado perpetrado desde el poder, y habló del rol que debía jugar el Congreso en ese momento, ¿no? Correcto. ¿Qué cree que pasó ahí? Que hoy ya estamos a casi 4 meses de haberse firmado ese decreto y todavía está vigente. Bueno, ha habido un tratamiento inmundo, insuflado por los presidentes de ambas cámaras del Congreso. Primero Villarroel, después Menem Jr. Creo que nunca hemos tenido autoridades del Congreso que chicaneen, porque no hay otra palabra para esto, en la manera que lo hicieron. Y Villarroel, si se dio en un momento, creo que es por especulaciones y aspiraciones políticas propias, le dejó sin el chiche a Milei, y con Luis Juez llorando ahí en el debate, diciendo por qué no le dan esta herramienta, por qué citan la Constitución como si fuera un pecado o una banalidad citar la Constitución, cuando todo funcionario, como es en este caso, que cubre un cargo en el gobierno federal, jura cumplir y hacer cumplir en cuanto de él dependa con la Constitución Nacional, ¿no? Bueno, tenemos cosas que si uno los viera en una película de los Tres Chiflados diría, qué bueno, qué sketch, pero resulta que es la institucionalidad nuestra lo que está en juego, y realmente uno siente vergüenza ajena de escuchar que los representantes del pueblo de la nación argentina, a quien con nuestro voto le hemos dado un mandato, porque el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, bueno, ofrezcan episodios, así como ha habido piezas dignas de aplauso. Destaco en el Senado de la senadora Anabel Fernández Sagasti, que fue técnicamente impecable, la del presidente de la bancada de la Unión por la Patria, el doctor Mayans, que también fue muy buena intervención, pero técnicamente diría la de Anabel Fernández Sagasti superior a todo lo que escuché. Y después cosas deplorables como esta de Luis Juez y de representantes de la Libertad Avanza y PRO, que bueno, en un examen de derecho se habían bochado, para decirlo claramente, ¿no? Por sus torpezas, ¿no? Pero bueno, ahora aguardo que en el Congreso tengamos o tengan el cuidado de no derogarlo, porque derogar se deroga lo que es válido en derecho. Lo que es nulo se anula, y si la Constitución establece la nulidad, porque todo lo que afecta a la Constitución es de nulidad absoluta, insanable, que no digan pavadas de derogar, porque entonces tendría validez y no podría revisarse ni los incrementos tarifarios, ni las modificaciones de precios, ni los precios de los alquileres. Bueno, en resumen, tendríamos que comernos que ha regido, y que seguimos con la vida cotidiana trastornada por este decreto, al que ahora se va a llegar, veremos quién llega primero, si el tarifazo o la anulación, pero de momento, lamentablemente, el Poder Ejecutivo corre con la ventaja de que actúa de forma inconsulta y sin aguardar tiempos ni procedimiento alguno, ¿no? Doctor, la última de mi parte por lo menos, y aquí entra en juego un análisis político claramente. Hay que ver qué piensan hacer los gobernadores, porque recordemos que no nos podemos mentir en esto. Muchos de nuestros representantes también obedecen a ciertos mandatos que vienen desde cada lugar de origen. Y debería ser así, que obedezcan las razones por las que el pueblo les dio el voto, pero no mirar si los están presionando, el presidente de la Nación, que los está presionando y groseramente, que además los veja, los insulta, los denigra, les acusa de delitos de acción pública cuando los califica de coimeros. Bueno,
sinceramente no falta insulto por cometer por este presidente, que evidentemente, y esto será también una de las causales del juicio político que habrá que promoverle, no tiene un pleno y equilibrado ejercicio del raciocinio requerible en quien ejerce la primera magistratura de la nación, ¿no? Sus expresiones respecto de los menores, la descalificación de las personas con discapacidad, demuestra un psicópata, no hay otra manera de denominarlo, y esto es muy peligroso para la nación argentina. Doctor, creo que debemos propiciar y rápidamente el juicio político por mal desempeño y comisión de delito en ejercicio de la función. ¿Sí? Un poco para sumar, porque estamos hablando del DNU, que no es menor, digamos, ¿no? Y que ya era como suficiente para pensar en, evidentemente, en por lo menos discutir el juicio político. Pero eso hay que sumarlo, y ustedes lo planteaban: el negacionismo del terrorismo de Estado, la cuestión Malvinas, correcto, la soberanía territorial. Bueno, o sea que hay otros condimentos que hay que sumar también. Por supuesto, la entrega de las riquezas y recursos naturales. ¿Cuándo se vio que una generala venga a nuestro continente a decir: ustedes tienen esto, agua potable, tienen minerales estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico, tienen tierras con aptitud rural? Sí, muchachos, cuídennos eso, que lo necesitamos nosotros. Claro. Bueno, esto es insólito. En cualquier otro país a esa generala la habrían envuelto en papel de diario y devuelto a Estados Unidos. ¿Cómo va a venir a decirnos qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer? Qué falta de respeto. Y sigue las líneas del embajador, de Mark Stanley, que también dijo estupideces similares, ¿no? Totalmente. Doctor, le agradecemos muchísimo este tiempo aquí en la radio de la universidad. También agradecemos la claridad, porque para discutir algunas cosas debo confesar que es el primero que lo escuché para decir, bueno, ¿qué hay que contestar al DNU? Y fue muy claro también su intervención en ese momento, así que mil gracias como siempre. Hasta pronto, que sigan bien. Muchas gracias. Hablábamos con el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, y bueno, uno de los que decimos acudimos cada tanto a escucharlo, lo buscamos. Yo reconozco ese día que se conoció el decreto, empecé a buscarlo. En algún lugar va a tener que salir alguien. Estuvimos charlando de eso. Y fue uno de los